quería pensar en una home ahora mismo para usuarios no registrados, es decir, usuarios que todavía no están logados ni tienen cuenta, y quería presentarle lo que es la comunidad. Repito, estos copies también no son finales para nada. Además, me parecen un poco extensos aquí. Pero me interesa el tema de los mensajes. Presentarle a la comunidad, decirle qué es UXFOMO, qué pasa dentro de la comunidad, mostrar conversaciones reales, es decir, el apartado de hilos, prácticamente como lo tenemos ahora, y después también hacer lo mismo con los recursos del hub. Después, el bloque de preguntas frecuentes, que no tiene por qué ser con este formato, evidentemente, y después un CTA al final también, como el que está en el giro, para que la gente se una. Y después el footer. Esto es lo que me dio ChatGPT haciendo algunas iteraciones de contenido. Bien, hoy me gustaría trabajar con esto y con otras cosas. Por ejemplo, si nos vamos al diseño actual, el giro va a quedar prácticamente como este, no con los copies, repito, pero con una imagen de fondo, a la derecha, perdón. Y esa imagen hoy la voy a mostrar con un vídeo de ejemplo que hice y que compartí en la última UX Talk con las personas de la comunidad. Y es un vídeo que va a reflejar comunidad y participación y grupo y unión simplemente con la imagen. Bueno, con el vídeo. No va a ser el vídeo final, pero va a ser muy parecido al que voy a montar hoy. Y lo primero que voy a hacer es, voy a cambiar de pestaña aquí en este navegador. Voy a coger el archivo MP4, que es un vídeo que generé con Magnific, y lo voy a convertir a WebM, que es un formato un poquitito más, bueno, bastante más ligero. Es como el WebP, pero de vídeo. Entonces me voy a ir a descargas, lo cojo, ya lo tiene arriba, pesa 2, vale, vamos a ver en cuánto queda. 2,1 megas. Igualmente es un vídeo ejemplo, ¿eh? Muy buenas, Edith, ¿qué tal? Muy buenas, Eli. Ok, se quedó en, bueno, más o menos la mitad, 1 mega, bien. Lo voy a descargar. Y aquí tengo dos opciones. ¿Ya lo tengo descargado o no? A ver, un momento. Voy a verlo aquí un segundito antes de abrir el navegador este. Sí, ya lo tengo guardado. Voy a copiarlo. Bueno, no, voy a hacer lo siguiente. Si me voy a mi ID, al editor completo de Cursor, que es exactamente, está en la escena Vibecode, donde no está el chat. No, este no es. ¿Dónde está el chat? Aquí. Aquí está el ID. Y aquí, ¿por qué lo quería ver? Porque tengo el árbol de archivos y en principio le podría poner, digo yo, una carpeta en public, una subcarpeta que se llame Provi. Y en Provi voy a volcar el archivo WebM para cuando lo bytecode le haga referencia a ese archivo que esté ahí. Dadme un momento, voy a ir a mi explorador de archivos en mi Windows, copio esto, no lo estáis viendo vosotros, tampoco quiero que lo veáis. Me voy a la carpeta de los desarrollos, que se llama Mis Astros. UXFOMO, comunidad, public, Provi, y lo pego. Vale, ahora yo creo que aquí ya se ve o no. A ver, vamos a ver. La abro. Aquí está, UXFOMO Cover WebM. Perfecto. Mirad, aquí lo tenemos. Tampoco lo voy a... ¿Le doy play aquí? Vale, le doy a play aquí.
No sé si se va a escuchar el audio, porque tiene audio. No sé si se escucha. Uy, ¿se corta? Ah, no. Está ahí. El vídeo es este. Son 4 segundos nada más. Demo, como digo. Vale. ¿Se escuchó? No, no se escucha. Y a mí se me escucha, ¿no? Vale. No sé por qué no se escucha. Bueno, puede ser porque no tenga... No, solamente tengo en el OBS la fuente del micro y no la del ordenador. Vale, no importa. No quiero meter audio hoy, ahora mismo. Entonces, me voy a... me quedo aquí. Bueno, puedo cerrar esto tranquilamente y si me voy al navegador para ver la web actual, yo lo quiero poner aquí. Ahora, le puedo decir a lo loco que lo meta o si quiero ir afinar un poquitito, por ejemplo, si yo cojo esto, veo que tenemos aquí el main, el section, es un div que tiene elementos. A lo mejor le podría decir que a este div, es más, lo voy a copiar como lo diré, como elemento. Bueno, copiar HTML interno, correcto, ya me lo copié y ahora voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a la escena donde estáis vosotros, que es el Vibe Chat. Y voy a abrir un agente que sea... Oh, sí, lo vamos a tirar de Opus. Bueno, vamos a... No, para esto no. Para esto Sonnet. Le digo... en la home... en la home añade una columna. En el bloque se lo pego con el vídeo WebM que tienes en realidad podría ponerle con el vídeo si se lo... Aquí está. Vale. Le voy a preguntar si necesitas un póster para el vídeo, dímelo. Ponlo en autoplay con el audio en mute. Haz que el div se ajuste. Haz que todo se ajuste que todo se ajuste en todos los breakpoints. Vamos a ver. A ver, aquí estáis hablando de del audio. Hay gente... A ver, tu etiqueta, Tomás, que me pones no se escucha, te refieres al audio del vídeo, ¿verdad? Epa, aquí hay gente... La gaviota, me encanta. Me encanta el nombre. La gaviota Zavala. Muy buenas, Rodolfo, que viene desde la semana pasada. Vale. La gaviota habla de lo de la notificación, seguramente será del fallido directo a través de LinkedIn. En LinkedIn vamos a hacer cosas, pero no hoy. La gaviota es Gabriela. Ok. Muy buenas. Rodolfo dice, a veces si no hay póster y le pide generar, al menos en OpenCode me lo genera. Buen dato ese.
Pero bueno, hoy estamos con Cursor y modelos de cloud. OpenCode lo vamos a usar en principio, para el portfolio UX que estamos haciendo y del cual ya tenemos 2 vídeos bastante interesantes, sin errores. Y bueno, tenéis que pensar algún otro proyecto en Astro que podamos montar con OpenCode, ¿eh? Y había alguna idea, pero no sé si es la que queréis todos. Listo, esto es lo que hice. Bueno, vamos a ver directamente, a ver qué. Bueno, por lo pronto, bien. Bien entre comillas, pero bien, me entendió. Vamos a ver cómo funciona el responsive. Me encanta que me entiendan desde la primera. Bueno, el responsive es básico y para esto ahora mismo me funciona. Por ejemplo, yo lo que quería aquí es que el vídeo, el reproductor sea 4/3. Porque el vídeo es de 4/3. Entonces vamos a decirle a través de esta pestaña, de esta escena. Bueno, no, de esta no. Quiero ir a la de ByteChat para que os leerlos a vosotros. Aquí. Ajusta el reproductor a 4/3. Ok. Ya está. Bueno. No es final, repito, no es final. Pero me vale. Lo que no sé no llegué a leer es si me dijo algo sobre el póster. Sobre el póster. ¿Me dijo algo o no? Listo, esto, cuando se pasa el vídeo. Vale, acepta ahora un prop, vídeo, source póster. El póster es opcional. Otra cosa que le voy a pedir. Dije que el giro ahora mismo no lo quiero cambiar en cuanto a formato. Pero sí le podría decir que yo aquí, en este budget, bueno, en esto, que esto no es ni un budget, lo había montado así tal cual. Yo ahí quiero poner una instancia del componente budget que tenemos y que sé que lo tenemos, porque una de las cosas que hice offline, Tomás lo sabe porque está también metido en mi GitHub, bueno, en ese repositorio, sabe que yo le pedí a Opus que revise todo el proyecto que tenemos ahora, que genere, bueno, que lo revise y que utilice únicamente componentes reutilizables que tenemos ahora. Y si nos vamos a este apartado de componentes que tenemos desde hace bastante, hay un budget que está un poquitito más curado que el otro. A mí lo que no me gusta de la home es que hay como una especie de banner, de contenedor, un budget y el copy. Entonces me gustaría decirle lo siguiente. No pensaba hacerlo ahora, hoy, pero lo hago ahora. En el mismo hilo. En el giro tienes voy a poner banner con un budget y un copy. Se lo voy a poner como ejemplo. Estamos convirtiendo. Vale, ya está. Perdón. Estamos convirtiendo. Cámbialo. Reemplaza ese bloque por una instancia del componente que tenemos en el proyecto, versión naranja, y el copy a su derecha. Vamos a ver qué hizo. Montó lo que le he pedido, el budget con el copy, sin el contenedor, pero hizo algo que yo no le pedí y seguramente será un error mío. Si nos vamos a la página de componentes, veo que en budget tenemos el naranja, que se llama popular, pero después tenemos otro en la variante pastel que se llama orange, naranja.
Error mío, entonces. Yo le debería haber dicho el popular si quería este color. Pero realmente el orange que dejo aquí provisionalmente me vale. Otra cosa más. Le voy a decir que cambie un poco el copy de el CTA del giro. Y voy a usar todo menos el gratis. Entrar a la comunidad o entra a la comunidad. Me voy a poner aquí otra vez y le digo, aquí mismo, cambia el copy del botón del giro. O más fácil. En el botón del giro pon entra a la comunidad. Otra vez la escena. Vamos a ver qué monta. Si lo haga. Ok. Me sigue. Tampoco me estoy ideando muy fino en cuanto a diseño y no quiero, pero se lo voy a pedir igual. Ajusta el copy, ajusta el copy para que ocupe una fila. Espero que estire el botón. Vamos a ver. Me dice Tomás, ese prompt salió con Opus High. Que no lo ve Antonio. Ya. Además, lo hizo y no me está haciendo caso. A ver. Porque está tirando. Hecho, añadí white space no wrap. A ver, no wrap. Pero no me hace caso. Si yo hago. Nada, no pierdo tiempo con esto. Ahora. Bueno, ¿qué opináis sobre el vídeo? ¿El poner un vídeo ahí funciona? ¿Funciona mostrar una supuesta conferencia en Discord o Meet? A mí me vale. Ahora, atención. Estos bloques por el momento los voy a quitar. Y simplemente le voy a decir. Decimos contenido. Quita los bloques. Decimos. Y contenido para. En la home. Tengo que hacer con las escenas otra vez, porque no sé por qué no voy a ellas. A ver si os leo algo. Dice Edith, ¿revisaste las medidas del botón? No. De hecho, ni revisé si es uno de nuestros botones. Pero le puedo decir que use uno de nuestros botones. Cuando digo uno de nuestros botones es de los botones que tenemos ahora mismo. Y que un large, por ejemplo, y que ponga un ancho para que se vea todo el copy en una sola fila. Aquí pone... Vale, Tomás dice una cosa, sí, pero sin el autoplay. Sin el autoplay, ¿no le dejarías tú el autoplay? Y que se vea como la gente gesticulando, hablando, el detalle de una persona hablando también. Yo eso creo que lo dejaría. Pero eso sí, en autoplay, sin audio. Rodolfo dice, para mí funciona. Dice Tomás, que deje el contenedor de diseñadores abajo del botón. Vale, sí, todo lo que es el copy de el número de usuarios en la comunidad.
haré eso, haré eso. A ver, vamos a ver, me voy otra vez aquí y hecho, eliminé los dos bloques. A ver, ahora ya estoy volviendo a bailar por las escenas. Vale, por el momento lo eliminó. Bien, antes de seguir con lo demás, le voy a decir lo que me decía, lo que me sugería Edith. Vibe chat y aquí mismo que le digo. Aplica en el giro una instancia de nuestro botón LG, ni le voy a decir negro, lo va a coger, con el copy en una sola fila. Y aquí lo que pone Tomás, otra vez la de Discord la voy a cambiar de ahí, lo siento. Y después, los avatares. Vibe chat. Y los avatares y el texto ponlo por debajo del botón. Ahora sí. Ok. Dice Tomás, dice Edith, perdón. Sí, yo igual lo dejaría sin audio. Sí, el audio no. Autoplay, pero sin audio. Pero no sé, estático no lo dejaría. Aprovecharía. Y además, el vídeo que quiero hacer no es solamente con una imagen general de la conferencia y a esta chica Valentina hablando. No, quiero que currármelo un poco mejor para que se vea un plano general, a Valentina hablando, después a alguna otra persona de aquí hablando como respondiéndole y quizás algún otro plano general o, bueno, algo más real, ¿no? Rodolfo dice, lo probaría debajo del vídeo, creo que ese componente le viene más al vídeo. ¿Te refieres ponerlo debajo del vídeo? ¿Esto debajo del vídeo? Bueno, ya podemos... No lo sé. Creo que tiene relación con lo de entrar a la comunidad. Aquí ya me hizo caso. Por ahora lo vamos a dejar así. Pero hay una cosa que no entiendo lo de Tomás. Me pone una etiqueta y me dice, pero le faltaría el reproductor, ¿no? ¿Qué reproductor? El reproductor lo tienes aquí, en Autoplay. Me dice... me pregunta, Rodolfo, ese vídeo, ¿con qué lo hiciste? Lo comenté hace un momento. Lo hice con Magnific, magnific.com, lo que antes era FreePic, donde trabajo yo. Dice Tomás, al vídeo, al hacerle over, que aparezca el pause y el audio y todo. No lo tengo claro, ¿eh? Es que no quiero este vídeo para mostrar algo real, simplemente quiero que muestre actividad. Cuando yo puse, hoy le dije mute, se lo puse adrede porque sé que el audio este tiene, porque sé que el vídeo este tiene audio. Pero el vídeo que se genera ahí, claro, sería como una decoración, pero una decoración que ilustre perfectamente que detrás de esta landing hay gente trabajando. ¿Ok? Y aquí Rodolfo me pregunta algo más que no entiendo. Primero dice lo del vídeo, te lo respondí, y me dices, no sé si los controladores funcionan. Me gusta cómo se ve así en un loop infinito. Dice, sí, eso es... Vale, Tomás dice, pensé que iba a ser un fragmento de una UX Talk. Eso lo podríamos poner, porque lo hablamos entre todos, más de una vez, pero no sé si en la home. Y si fuera en la home, fíjate, si fuera en la home, es decir, aquí en el giro, con un botón para activar el audio, lo haría, pero lo haría con una
vamos a decir, UXTalk modelo. ¿A qué me refiero? A que se vean más caras y que aparezca evidentemente quien quiera aparecer y que no se vean simplemente iconitos, todos con la cámara apagada, porque vamos a ser sinceros que en nuestras UXTalk la gran mayoría de la gente no muestra la cara. No voy a decir quién, ya sabemos quién no muestra la cara aquí, pero que lo entiendo, pero me parecía que para ilustrar gente, grupo, unión y, y equipo, creo que este tipo de cosas funciona muy bien. Y como dice Rodolfo, el loop me gusta mucho cuando el loop está mejor, no ahora con dos planos. En fin. Bien, está solucionado ahora mismo el botón, aunque no es final, y ahora sí vamos a meter bisturí. Alguien me preguntaba si estaba tomando mate. Sí, es la única costumbre que guardo del sitio donde nací. Vamos a ver. Si me voy aquí, podemos ponerle esto debajo. Debajo del carrusel de logos, crea un bloque sin diseño. Bueno, crea un bloque con estos contenidos. H2 más texto. Ya veremos con qué, cómo lo hacemos, si el texto es más corto, que seguramente lo será, y demás. Ahora, el qué pasa dentro, que esto sí lo quiero poner en la home. Ahora mismo, evidentemente, no lo podemos, no tenemos un bloque, un componente como tal para eso, un bloque. Pero podemos hacer una especie como de grid con... A ver, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un card súper genérico. Sí, voy a decirle que... El card, community card, no, con un card normal. Y ya está. No me voy a comer tanto la cabeza. Si me voy al navegador, estoy haciendo el navegador, me voy a home. Ok, ya lo metió ahí. Perfecto. Ahora, para esto, para el siguiente, le voy a decir esto. Primero, no sé si ganar tiempo a hacer una captura. Estoy ahora con el teclado de MacOS, estoy en Windows ahora, era con... ¿Cómo era? Aquí, perdón. Estoy muy viciado con MacOS, lo siento. Vale. Hago una captura de esto, me voy aquí y le digo debajo, que me lo va a poner debajo de lo que hizo antes, monta un nuevo bloque con estos, con los contenidos de la captura. Pero le voy a poner pretitle, H2, tenía descripción y 4 instancias de nuestras cards, de nuestro componente card. ¿Ok? Me quedo aquí para ver qué hace y leo. A ver dónde me quedé más o menos. Seguís hablando entre el vídeo. Tomás dice, se da cuenta, entiende lo que era 100% decorativo.
Claro, correcto. El vídeo que generaría con Magnific final no tendría audio. Lo que pasa es que lo hice y Magnific me lo generó con audio porque yo no le di a sin audio. Vale. Después, echarlo junto. No me da tiempo de leer. No me da tiempo de leer. Vale, genial. Por el momento se queda así. Em, había algunas etiquetas más. La primera es de Edith. Sí, Juan, me parece buenísimo. Eso demuestra que la comunidad está activa y participando. Es un buen guiño que refleja movimiento, interacción y que realmente hay actividad entre los miembros. Correcto, justo. Justo, Edith, has cogido la idea. Perdón. Tomás le responde a un compañero sobre sus actividades, no sé si pre o post trabajo. Ok. Dice Tomás, es increíble cómo se nota la fluidez de MacOS en los vídeos. Vale, Caramel Match. Vale. Bueno, seguimos. Voy a ir al Stream Deck y voy a cambiar la... Dame un momento, lo voy a hacer ahora. Cambio el iconito del Stream Deck a otra escena porque si no, ahora. Lo voy a seguir pinchando y no me hace ninguna gracia. Listo. Solucionado. Solucionado. Me encanta. Vale, me río de lo vuestro. Esto, evidentemente, si nos gastamos los tokens que nos gastamos para hacer esto, el responsive de este bloque previsional va a estar más que bien. Vale. Ok. Todo en orden. Continuamos. Preguntas frecuentes. No, estos son los hilos. A ver, aquí yo tenía una idea, pero no sé si hacerla ahora en el diseño provisional. Aquí hay hilos y son hilos de la comunidad que están funcionando perfectamente porque todo esto está en una base de datos. Hasta ahí genial. Ahora bien, en este formato me parece un poco aburrido y estaba pensando en fusilar, en inspirarnos en un sitio web que un compañero de nuestra comunidad conoce muy bien. Dadme un momento que voy a abrir otro navegador para buscarlo y pegarlo en mi navegador de la cena. A lo mejor podemos fusilarlo ahora, directamente. Ay, no voy a usar más esa palabra. ¿Podemos inspirarnos? Es un link que nos ha compartido un compañero de la comunidad en la UX Talk de la semana pasada. Y voy a aprovechar ahora sí hacer una cosa. Cambiando de escena de Stream Deck, voy a decir que la UX Talk las hacemos en nuestra comunidad de Discord todos los jueves. Ahí hablamos. Quien entra puede participar con un micrófono abierto y quien quiere también puede abrir su cámara y mostrar su cara. Y hay gente que no quiere participar y que simplemente se queda como escucha. Ahí estamos hablando todos los días de UX, de UI y de la I aplicada al UX y al UI. Ahora sí, vuelvo aquí y continuamos. Tomás dice, con una captura puede ser suficiente. Sí y no. Me voy a explicar bien ahora. Si nos vamos a el sitio web de Framer, aquí Tomás, en la última X-Talk, mostró una cosa que me gustó, bueno, me inspiró bastante. Primero mostró el tema de la comunidad. Eso me inspiró para hilos. Pero mirando esto, dije, ¿y si mostramos este tipo de gris, que esto es como un bento, pero que no es un bento? ¿Y si mostramos las tarjetas de los hilos, de los últimos hilos de esta manera, pero con un cambio a lo nuestro?
Aquí hay tarjetas con distinto ancho. Y a mí me gusta mucho el efecto que tiene. ¿Estaría bueno o sería una locura mostrarlo así? ¿Afectaría la performance del navegador o no? ¿Lo probamos o no? Me encanta Tomás, que da siempre la palabra adecuada. Rodolfo, me encanta. Rodolfo dice, me gusta, mucho mejor así. Tengo dudas, ¿eh? Para esto que son como trabajos y diseños me encanta, pero no sé si para el tema de la comunidad, es que alguna vez he visto en algunos sitios web donde se ponen, por ejemplo, o bien comentarios de la comunidad, o bien comentarios recogidos, reviews de redes sociales, donde aparecen tarjetas hacia un lado y hacia el otro y me gusta bastante. Podríamos decirle que genere como un bloque con los últimos, no sé, mm, ah, Tomás dice, afectar afectaría, pero me choca que vamos a mostrar menos información por la animación. A ver, ahora mismo solamente mostramos 4 tarjetas, ¿eh? Me encanta porque Edith dice, mucha animación y pone puntos suspensivos como dudando, pero después dice, pruébalo Juan, ¿qué tal queda? Sí, Tomás dice, aquí Tomás dice, eso es lo que a mí me hace dudar, Tomás, pero es algo de lectura. Y antes dice, no soy fan de esa información. Pregunta, ¿se tendría que parar a hacer over? No lo tengo tan claro, ¿no? ¿Qué hace Framer? Uy, no. Pero es que ni siquiera puede hacer clic. Donde sí lo vamos a mostrar, donde sí lo vamos a aplicar, mejor dicho, esto, y es un spoiler, es en la V2 del portfolio X. Ya está. Vale. Em, la idea de fue de Tomás. A ver, ya me estoy liando. Un momento. Esto lo voy a quitar y me voy a quedar aquí. A ver, esto, lo que podemos hacer quizás es un... ¿Se podría hacer esta misma card, pero en un bloque evento? Ahí no estaría mal. La misma card en un bloque evento, a veces siendo un poquitito, claro, un grid irregular, correcto. Es algo, bueno, un grid irregular no es un bloque evento, pero podría ser, ¿eh? Me dices, fíjate la web de InsForge. A ver, un segundito. Vamos a ver, me estoy metiendo en otro navegador y me voy a inforge.dev. Chainlog. Ok, vale. Uy, justo estuve trabajando hoy en un grid. Estuve bytecodeando un grid justamente así, que no era un grid, eran simplemente columnas con tarjetas alineadas una debajo de la otra, y cuando se ocupaba una columna se iba a la segunda y lo mismo una tercera. Esto está bueno. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Vamos a inspirarnos en ella. Otra vez que no. Ahora. Dios santo. Bien, me voy a ir a VibeChat y se lo suelto en el mismo hilo donde estamos trabajando. Yo creo que hay... Sí, Opus, aguanta. Ahora, le voy a decir... Un momento, le voy a decir, en el bloque últimas... Vale. VibeChat. En el bloque actualiza el bloque últimas conversaciones con
un grid irregular inspirado en y como el que puedes ver en la captura que adjunto. Hazlo en Live Mode. Bueno, móntalo con instancias de nuestros cards. Ahora, en el grid últimas conversaciones, solamente hay 4 tarjetas. Le podría decir que, por ejemplo, ponga 9. Móntalo con 9 instancias de nuestros cards. Entre paréntesis. Los últimos 9 hilos publicados. ¿Ok? Te acabo de leer lo de Inforce Home y Section. Join our community. A ver, Tomás, creo que estábamos hablando de eso. Vamos, que lo he cogido. Correcto, vale. Pero esto ahora mismo, ¿tú dices ponerle también el CTA aquí? Está como está. No me parece tan mala idea. Por lo pronto le voy a decir que vaya montando el grid irregular. Y me preguntas tú sobre el consumo de Opus. Vamos a ir. Voy a ir a mi navegador principal, que no lo veis vosotros. Me voy a ir a Cursor. Mientras trabaja Settings, uso. Ahora mismo, hoy es día junio 30. Llevamos usados con Cloud Opus 4.8 Thinking Height $2,69. Con Composer 50 centavos de dólar. Y con Sonnet 45 centavos de dólar. Eso hoy. A ver. Ya te respondí eso. Le dice Tomás a Edith. ¿Tú te acuerdas de los directos de hace un tiempo donde Juan siempre usaba múltiplos de 8 y si no lo hacía le daba toque? Os estáis metiendo conmigo, ¿eh? Sí, ya veo. He hecho el cambio. Madre mía, el Opus, ¿cómo va? Otra vez, Juan. El Opus, ¿cómo va? Después os quejáis que es caro. A ver, es un poco loco. Me hizo caso, pero claro, no me gusta que el card... Joder, que son hilos gordos, ¿eh? Aquí lo que haría es lo siguiente. Lo que pasa es que no diseño. Yo por lo pronto le diría, quita el gap del grid irregular. Quita el gap del grid irregular. Quita los border radius de las instancias de los cards. Quita el over. Bueno, lo voy a hacer así a lo loco. Vibe chat. Ajustes. Quita el borde. No, quita el border radius de los cards. El over y aplica no, también quita los gaps entre cards. Otra cosa más, aplica border
radius al contenedor al grid. A ver, depende del tipo de construcción. Aquí, claro, es irregular. Puf. Es verdad que en un uso real se puede dar algo así, pero es cierto que en estos ejemplos yo usé la misma cadena Lorem Ipsum que tengo en Text Expander y es siempre la misma, es decir, del mismo largo, con lo cual es como un poco soviético. Y aunque es irregular, tampoco queda muy irregular, pero bueno. Creo que por lo pronto es que a mí hay algo que me gusta más de InsForge, que en los cards donde hay menos contenido, la altura de dicho card es la del card más alto. Bueno, aquí no. Aquí en realidad lo que está haciendo es ajustando. Está ajustando las columnas donde hay menos contenido a la columna más larga, ¿verdad? Que sería esta. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que solamente use 8 cards. Y que ajuste todo para que, no sé si ponerle, a ver, vamos a ir aquí. Quita el borde de radios de cada card. Bien. Quita los gaps entre cards. Perfecto. Muestra los últimos. El error mío fue que le dije 9 y tenía 4 columnas. 8 hilos. Ajusta los cards, el alto. Los cards para que todo el grid con 8 cards. Joder, sea. No, está mal enunciado. Ajusta el alto de los cards para que las 4 columnas tengan el mismo alto. No sé si dejárselo así, ¿se entiende o no? A ver qué ponéis. Que tenga un alto fijo y que las filas de los cards varíen. Venga, voy a copiar esto también. Y voy a reemplazarlo por lo que le puse yo. La culpa, ya sabemos de quién es. ¿Se lo lanzo o qué? Venga. Tomás dice, no está mal el consumo. Creo que no. Pero si lo comparamos con el uso de GLM del viernes, es caro, evidentemente. Me voy a ir al navegador para ver qué actualiza. Lo dejo más o menos por aquí. El curso está trabajando todavía. Tomás dice que sea lo que Dios quiera. ¿Habéis puesto ideas de lo que podemos hacer con Astro, además del portfolio UX? Aunque tengamos una V2 del portfolio UX. Habían dicho montar un e-commerce, pero no sé si alguien quiere algo más. Opus sigue trabajando.
Ahora reescribo el community feed block. Vamos a ver. Todavía no le ha quitado ni los bordes radius ni el gap. Ah, ojo, aquí está. Bueno, a ver, ¿veis? Sí y no. Sí y no. ¿Veis? Uy, lo he terminado. Claro. Lo ha hecho bien, pero en realidad le tengo que decir que mantenga el alto de todos los. Lo voy a decir así. Ok. Muestra siempre todo. Muestra el contenido de todos los cards. No importa, le voy a poner así, no importa si el alto del bloque crece. Aunque realmente, tengo que decir que no sé si quiero un bloque tan grande, tan alto, donde haya que hacer tanto scroll. Porque, como digo, puede pasar o no, que los posts sean que el primer hilo sea un poco largo. No lo sé, ¿eh? Este tipo de cosas a veces las solemos hacer, las lanzamos, las dejamos en producción y ya vamos viendo cómo el comportamiento del usuario va mostrando una cosa u otra. Vale, aquí está montando todo el contenido y lo que debería hacer aquí, si me hace caso y no lo hace, es alargar esta y estas dos. ¿Cómo lo arreglamos ahora esto? Porque si truncamos, al truncar va a haber un máximo y siempre van a ser iguales. A ver, le voy a decir así. Hago una captura y le digo. Ajusta el comportamiento. Ajusta el alto de todos los cards para que no haya espacios sin contenido. Como el que puedes ver en la captura, marcado con una cruz roja. Quizás lo que le podría decir ahora, o quizás en otro momento, es coge, para no hacerlo a mano, coge los últimos 8 hilos publicados en hilos y añádele contenido placeholder con distinta longitud. Como para probarlo rápido y no tener que estar editando todo. A ver si lo deja como quiero ahora. Si lo arregla, bien. Si no, no pasa nada. Seguimos con otra cosa. Pero el grid regular me interesa. No lo arregló. No lo arregló. A ver qué me dice. Hecho, ahora el reparto de greedy es greedy. Cada hilo se coloca en la columna que está más baja en ese momento, usando una estimación de alto, cabecera más título, más líneas de contenido según longitud. Así las 4 columnas quedan equilibradas y se elimina el hueco grande sin contenido que marcaste. Me está mintiendo. Es una estimación, no mide el DOM real, así que el equilibrio es muy bueno,
pero no Pixel Perfect. No, sí, desde luego que no es Pixel Perfect. Si en algún caso ves diferencias notables, puedo cambiarlo a medición real. A ver. Es que aquí el Opus, le voy a decir así, mire. Es que la diferencia sigue siendo notable. Mira la captura. Ok. Mientras tanto, esto ya vemos cómo lo solucionamos. Estaba el tema de ponerle o no el CTA, ver todos. Podríamos ponerle un UNET también. No sé si este está muy cerca, está por aquí. Bueno, un ver todos tiene por ahora. Después, según el wireframe, vienen las preguntas, vienen los tutoriales. Ahora tenemos un grid. Ponemos un carrusel. Tenemos tenemos lo del post, los posts del blog, que en esto no lo muestra. Aquí está hablando de conversaciones reales. Esto sería hilos. Los posts no los pone. Y esto es el hub. Contenido y recursos. Bueno, no. Esto es un mix. Contenido y recursos. Pero claro, lo une todo. Y si ponemos un carrusel horizontal con cards y con dos, por ejemplo, pestañas o algo arriba como para decir, venga, veo este tipo de título y pongo blog, recursos. Quizás no es mala idea. A ver. Opus parece que lo arregló, pero no lo arregló. Y estáis comentando algo más. Dice Tomás, la primera versión con alto fijo era la mejor, me parece. Con data real puede cambiar. La primera versión era donde tenía los cards con su gap y demás, ¿verdad? Sí. Y es verdad que con contenido real puede quedar irregular. También se le podía dar un poquito de chicha o cambiando el color del bloque o algo así. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir a Cursor que me lo entenderá. Vuelve a la versión del grid con el gap entre cards. Me va a tener que entender, sí o sí. Si no, nos vamos a OpenCode. Dice Tomás Juan salió con el carrusel. Después dice, se podría juntar contenido, recursos y tutoriales, como en la primera sección. Ah, como en la primera sección de Magnific. Algo así, correcto. A ver. No estaba pensando en Magnific cuando te lo dije. Vamos a probarlo. Un segundito, me voy a este navegador y voy a entrar a Magnific. No, voy a entrar perfectamente a la home de Anonymous porque no tengo cuenta. No, tengo una cuenta logada aquí. Me voy a deslogar. Vale, mirad. Tomás se refiere a esto. Creo. A esto. Estaba pensando en algo así, pero no. Pero con más contenido, no como esto.
Correcto, correcto. Pensaba en ese tipo de recurso. A ver qué me pone ahora. Dice cursor, mirad, dice, hecho, volví al grid con gaps. Pero a mí me parece que no volvió al grid con gaps. Ah, sí, 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 me callo la boca. Sí que volvió al grid con gaps, pero no se ve. No se ve, ok. El blog lo voy a dejar tal cual ahora mismo. Ya veremos. No, digo, no, no, no. Blog y recursos del hub. Esto está... Aquí. Claro, son distintos cards, pero no me molestaría ahora mismo. Vamos a hacer lo siguiente. Dentro del mismo hilo. Hay... Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Debajo del grid de hilos, monta un nuevo bloque con... Me voy a ir aquí y le voy a decir que coja, por lo pronto, esto, aunque no es final. Con retitle, h2 y description. Y le pego esto. Debajo, dos tabs. Una para los posts del blog y otra para el hub de recursos. Lo estoy poniendo aquí. Dentro de cada tab muestra un carrusel horizontal de cards. A ver qué hace. Si muestra la card de blog en blog y la card de recurso en recursos. Lo debería entender, digo yo. Como nos gusta probar, me vuelvo al navegador, a nuestro diseño actual. A esto hay que darle un poquito de cariño, ¿eh? Aunque le pongamos contenido real, hay que darle cariño. No me termina de convencer. Lo dejo esto más o menos por aquí, porque en teoría aquí va a montar el bloque nuevo. Tabs tiene. Tenemos un componente tab en la página componentes, si mal no recuerdo. Esto lo voy a dejar así. Creo, a ver, tabs. Bueno, tag. No tenemos tabs, pero podemos generar los tabs con botones. Mira, ahora mismo lo podríamos hacer. Navlig, breadcrumb, page. Vale. Está cursor currando. Rodolfo, la cuenta de Magnific la puedes crear en magnific.com. Ok. Oh. No, ha usado tags de la librería, no sé si Radix o cuál estábamos usando, o Base UI. Pero mirad. Vale. Al carrusel también hay que darle cariño. No me voy a preocupar ahora mismo por eso, pero bien, me gusta que haya usado los cards para blog y para recurso. La experiencia no me gusta. El salto entre los distintos
carruseles, pero como esto no es final, me vale. Me vale. No me gustan tampoco los tabs, pero no se entendió. Por cierto, ¿cómo funciona esto en responsive? Así, aunque no es final. Opus. Opus es opus. Punto. No se habla más. No se habla más. Opus es opus. Ok. Lo tenemos. Ah, vale, 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 vale. Que me dejó el bloque de recursos, porque no, le dije, no se lo especifiqué. No importa, se lo voy a quitar. Me dejó los dos. Elimina de la home los bloques separados de blog y recursos. Y va a dejar solamente esto. Tomás hace comentarios sobre Opus y su comportamiento o su desempeño para montar UI responsive. Ok, lo hizo. Después tenemos las preguntas frecuentes, que lo vamos a dejar con nuestro formato ahora mismo. Lo que sí podríamos ir haciendo es lo siguiente. En la pregunta frecuente vamos a poner esto. Actualiza el bloque de preguntas frecuentes. Esto, si mal no recuerdo, era un H2 también, ¿verdad, Juan? ¿O no? ¿O H3? H2. Bien. H2 con esto. Después, si me voy aquí otra vez, voy a coger estas 4 y le voy a decir lo siguiente. Aunque no son finales, le digo aquí. Te dejo 4 preguntas nuevas. Añádelas a las existentes. Si ves que generan alguna incongruencia, arréglala y dime qué hiciste. Hoy, esto me hace acordar una cosa que hice hoy. Estaba trabajando con Cursor en una landing de Growth, para Growth, y un compañero de SEO había generado 3 archivos CSV con información, con mucha información. Lo primero que le dije fue que cogiera ese CSV, que lo convirtiera en un JSON, en 4 JSONs, porque había información de 4 fuentes dentro de ese CSV. Lo hizo perfectamente, lo pintó en el tipo de card y elementos que tenía bytecodeado. Y después, una vez que lo hizo, me empecé a dar cuenta que, aunque la información que me había pasado estaba bien, había cosas dentro de esa información, y estoy hablando de cientos de registros, que no quería mostrar. Y al mismo cursor le pedí este tipo de cosas. O lee la información, pero manipúlala y déjala como yo quiero. Y lo hizo perfectamente. A ver qué hizo aquí en lo nuestro. Así a bote pronto están todas. ¿Con qué modelo lo hice hoy? Con Opus.
Lo que estaba contando con Opus, Tomás. Sí, con Opus. Sí, trabajo solamente con Opus ahí. Añadió más y a ver qué me puso en el resultado. Hecho. Cambié el H2, vale, esto lo hizo antes. Lo que ajusté por incongruencia. Pregunta de coste duplicada. La existente, vale, estaba duplicada. Dejó una sola. No, la comunidad es completamente gratuita. Decía exactamente lo mismo con la nueva. Vale. Default Open, la moví a la nueva. ¿Cuánto cuestan? Vale. Dos cosas que te señalo preexistentes. Dos cosas que te señalo preexistentes. No las toqué para no inventar copy. La descripción del bloque sigue Loren Ipsum. Vale, ahora te lo vamos a cambiar. Bien, Opus. La respuesta de quién puede unirse a la comunidad también es Loren Ipsum. Si me das el texto, me dejas... Vale, voy a hacer lo siguiente. Primero, me voy a ir aquí. Y cogiendo esto no tengo nada. Pero. Para esto, aquí Tomás o Edith o alguien de la comunidad me puede ayudar con la memoria. Aquí también puedes entrar y dejar la tuya. Esto también era como una entrada a Discord provisionalmente, ¿verdad? Pero vamos, es lo mismo que esto. Me gusta más este formato tipo banner más clásico, pero claro, a lo mejor se lo podíamos plasmar aquí y no debajo de los cards. No me parece una locura, ¿eh? Dice Tomás, eso lo pensé correcto, Tomás, tenías razón. Eso lo pensé. Bueno, vamos a lo siguiente. Provisionalmente lo podemos dejar igual. Pero no, me gusta más me gusta más esto, ¿eh? Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esto. Copio esto, me voy aquí y le digo la descripción del H2 de preguntas frecuentes, invéntala, redáctala tú. Y debajo del H2 y descripción, genera un bloque o un banner con el siguiente contenido. Más un botón para unirse a la comunidad. Entonces ahora va a hacer lo siguiente. Aquí le pondrá una descripción que se invente la máquina, que después la publicaremos nosotros. Y aquí va a poner un banner o un bloque con el contenido que le pasé, que después nosotros podemos mejorar con un diseño. Por decir algo. Ok. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 20. Tengo la sensación que el contenido de hoy, aunque es bastante parecido a los directos anteriores, trabajando con el landing, tiene un punto de mejoría. Edith dice, lo habíamos dejado como una posibilidad y recuerdo que lo veríamos después. Tomás dice, se pasa rápido jugando con IA. Muy rápido, dice Rodolfo, correcto. Vale, ahora que tampoco se comió mucho la cabeza, lo voy a dejar así, no me molesta. Curso me explica, a ver qué le puso. Dice, antes de entrar a la comunidad UX FOMO, resolvemos tus dudas más habituales sobre cómo funciona UX FOMO. ¿Qué vas a encontrar dentro y cómo participar? Aquí está replicando
básicamente los pretitles, pero vale, me vale ahora mismo. Mm, Quería yo trabajar una cosa con Figma y pasarla a código. A ver, ¿podemos hacer algo o no? ¿Podemos hacer algo o no? Hay algo en el giro que me... Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer una cosita más. Comunidad gratuita. Ahora mismo tenemos simplemente un budget. Estamos convirtiendo diseños en productos usando IA. Vale, esto es como un... No me guay. Esto me lo voy a traer aquí y le voy a decir a... No, no lo voy a ni decir. ¿Dónde tengo el bloque giro? Esto estará en el giro. No estáis viendo aquí. Home. Eso no estaba en base de datos ni nada, ¿no? No. Voy a checarla. ¿Qué ponía ahí? La comunidad para diseñadores que no quieren quedarse atrás. Uf. Esto está raro. Está montado así, pero claro. Title italic. Esto lo está arrastrando desde hace mil. Estaba montado con un texto normal y un texto itálico. Uf. No, esto lo va a hacer, lo va a cambiar la máquina. Tomás dice, esa construcción la puse en un hilo para... Grande, grande Tomás. Vamos a lo siguiente. No lo quiero... Yo lo que haría ahora es, quitaría... A ver, voy a probarlo. Si se rompe, que lo arregle Opus. Ya, toma... Vale, voy a hacer lo siguiente. Decía, el title, el title italic me lo cargo. Y yo ahora aquí le pego esto. Hostia, me lo pega solo. Si pulso tal. Oh, qué bueno, me encanta, me encanta. Keep. Y ahora, no, tengo que decirle keep, keep file, pero no lo arregla, ¿no? No lo actualiza. No. Le voy a decir, me hago el developer si no lo soy todavía. He actualizado, pero esto era, el title era un... Entiendo que aquí el giro block, que es un componente... Vale, este será el prop, ¿verdad? A ver, voy a decirlo así. En home. No, esto es más fácil. Home. No, home. He actualizado el title del giro. Revísalo y haz los ajustes necesarios para que todo funcione bien. Porque supongo que si estoy usando el prop title, que entiendo que es un prop, hay un prop muerto que es el prop, es el title italic, que lo arregle. Hace muchos años me habéis dicho que les gustaba cómo pensaba y ahora estoy pensando otra vez. Antes pensaba con Figma y ahora pienso con esto. A ver qué hace. Guardando con control S no se actualiza, no me lo puedo creer. Sí, madre mía, gracias Tomás. Gracias. Me callo. Igualmente supongo que tocará algo en el componente propio del giro. Revisado. Funcionalmente no se rompe nada. Así que aquí. Y el prop title italic, ¿lo sigues usando? ¿Lo borras? El copy este igualmente me sigue pareciendo kilométrico. Pero bueno, por lo menos estamos cambiando cositas.
A ver qué me puso. Sí, si lo eliminas del Hero Block, esa demo dejaría de renderizar la parte en OM del título. Como es un prop opcional, se renderiza condicionalmente, dejarlo no tiene coste y mantiene viva, vale. Nota aparte, Title Italic que ves en Split Feature Block es de otro componente independiente. Si es de otro componente, lo dejamos. No. ¿De qué otro componente es? Voy a agrandar. Tanto no. Es del componente Split Feature Block. Es un bloque distinto a Hero Block, pero casualmente define su propio prop title con el mismo nombre. Lo usa para concatenar una segunda parte del título. Ok, lo dejamos. Tú mandas ahora mismo. Decía, me quedé con ganas de hacer cosas con Figma, pero no lo voy a alargar más. Ya seguiremos currando. Bueno, me ha gustado bastante lo que hicimos. Me ha gustado también mucho vuestra participación en el chat y ver gente nueva. Nos vemos el día jueves en la UX Talk y el viernes seguimos trabajando, pero haciendo bytecoding con Open Code.